Saludos estimados estudiantes, hoy vamos a aprender acerca de instrucciones que se almacenan dentro de un motor de base de datos para controlar la lógica de negocios. Esas instrucciones se les llaman procedimientos almacenados. Vamos a partir de una tabla que se llama así, máquina, en donde hay información de distintas máquinas de tipo constructivo. Hay un tractor, hay un cargador frontal, retroexcavadora, son las máquinas típicas que ocupan en la construcción de carreteras, construcción de edificios, para adecuar el suelo, etcétera. Muy bien, entonces de lo que se trata es de llevar el control de sus alquileres. Aquí hay un documento PDF que es en el cual ustedes se pueden basar para copiar y pegar las instrucciones. Voy a crear ahora una tabla de alquiler. Ya tengo la tabla de máquinas. Ahora voy a hacer la de alquileres. Y es que estas máquinas se alquilan por hora y la hora suele ser costosa porque las máquinas son costosas, pero dado el valor de su trabajo, aún así es muy apreciado. Entonces ahora vamos a poner la entrada de las instrucciones para crear el alquiler. Va a tener su ID de alquiler, un ID de máquina, el nombre del cliente, esto no está normalizado porque es simplemente un ejemplo, y las horas de uso por alquiler. Muy bien, y ahora hemos creado la referencia al índice para que estas dos tablas estén unidas, estén relacionadas. Muy bien. Vamos a ver en acción cómo funciona un procedimiento almacenado. El procedimiento está acá. Voy a copiarlo y a ejecutar este código y después lo vamos a estudiar. Primero veamos qué hace. Supongamos de que yo quiero alquilar una máquina. Entonces, para poder alquilar una máquina tengo que poner el ID de la máquina. ¿Qué tal si es la máquina 1? Pongo el nombre del cliente y cuántas horas de uso ha tenido la máquina. Entonces voy a correr esta inserción y me dice, mire, las horas acumuladas de uso son 269 horas. Y ya está. Ahora pongamos otro. ¿Qué tal si Juan Pérez? No, no fue Juan Pérez. ¿Qué tal si otra persona alquila la misma máquina? ¿Qué tal si fue Luis López, por poner un ejemplo? Y esta persona la va a alquilar por 900 horas. La misma máquina. Ahora vamos a correr la inserción. Y aquí me dice, mire, las horas acumuladas de la máquina son 1169 horas. ¿De dónde sale ese dato? ¿De dónde sale esa advertencia? Yo simplemente estoy haciendo un insert. ¿De dónde sale ese valor? Interesante. Hagamos un pequeño select. Select asterisco from máquina. Veamos qué ha pasado. Vean la máquina John Deere, la número 1, que es un tractor, tiene 1169 horas de uso, que es lo que le acabo de meter en los dos registros. Pero yo he hecho un insert. Y resulta que lo que ha hecho es darme un mensaje y me ha actualizado las horas de uso. O sea, está haciendo más de una cosa. Voy a poner la máquina, veamos. La máquina 3 es una retroexcavadora Caterpillar. ¿Qué tal si la señorita Ana Aguilar va a alquilar la retroexcavadora? O sea, la máquina 3 y la va a alquilar durante 54 horas. Y de una vez la vamos a insertar. Vean, la máquina retroexcavadora tiene 0 horas de uso. Es como que si estuviera nueva de paquete. Muy bien. Y dice, mire, las horas acumuladas son 54. Como estaba nueva de paquete, solo hay 54 horas. ¿Y qué tal si Ana dice, no, la voy a volver a alquilar porque no me alcanzó el tiempo? Quiero otras 30 horas más. Bueno, ok. Mire, tiene 84 horas. Ya le va a tocar cambio de aceite. No, mentira, se cambia como las 300 horas. Entonces,
Vamos a ver qué pasó con la máquina. Mire, el encargado de taller ya dice, mire, la máquina John Deere tiene 1169 horas, se nos pasó el cambio de aceite de motor. Y ya le toca el cambio de aceite hidráulico. Y la retroexcavadora, no, esa va bien, tiene 84 horas. Lo que podemos hacer es echarle grasa en las piezas engrasables. Bueno, pero yo lo que he hecho es escribir un insert y me está actualizando. ¿Y qué pasa en la tabla de alquiler? Vean, aquí están los 4 registros, el alquiler de Juan Pérez, el de Luis López y el de Ana Aguilar, que Ana Aguilar pues se reenganchó, como decimos los salvadoreños. Repitió el alquiler, se extendió con otras 30 horas más. O sea, cuando yo le digo insertar, lo que hace es que inserta, calcula las horas, las actualiza en la tabla de la máquina y me da un mensaje. Pero yo solo hago un insert. ¿De dónde salió todo eso? Es que hice un subprograma para que eso fuera posible. Y ese subprograma yo lo he declarado acá. Veamos esta instrucción de aquí. Dice create trigger. El trigger es un desencadenante. El trigger es como un disparador, algo que se ejecuta en el momento en que se hace un llamado a, a un procedimiento. Entonces yo aquí le digo, mire, yo quiero que me cree un desencadenante totalizador y ese totalizador, ese programa, pues en realidad no es un programa, es un subprograma que queda dentro de la base de datos y controla un conjunto de instrucciones SQL. Entonces, mire, este subprograma totalizador o procedimiento almacenado, como le quiera llamar, se va a ejecutar antes de insertarse, before insert, en la tabla de alquiler. Esto es mandatorio para cada registro que se va a insertar, se debe ejecutar for each row. Y ahí le dice execute procedure. Ejecute el procedimiento. Totalizar horas. Eso quiere decir, mire, hay un procedimiento que se llama totalizador, un desencadenante que se llama totalizador. Esté pendiente, antes de que se haga una inserción en la tabla alquiler, lance este otro procedimiento. Siempre. Okay. ¿Y qué hace ese procedimiento? El procedimiento hace lo siguiente. Bien. Esta es una cuestión de sintaxis. Cree o reemplace una función. Se llama totaliza hora. Este procedimiento en Postgres se llaman funciones. En Oracle sí son procedimientos. Entonces, ahí se le pone el nombre, totaliza horas, y aquí se le dice, mire, va a retornar un desencadenante para que se conecte la configuración del desencadenante a este procedimiento. Esto es meramente de sintaxis. Y este llamado es puramente de sintaxis. Luego aquí se le pone el nombre del procedimiento. Este nombre que está aquí, totalizador, es el mismo nombre del desencadenante. Eso se hace para que se integren, que se combinen esos dos, para que el desencadenante esté ensamblado, por así decirlo, con la salida de esta función. Esto es también otra cuestión de sintaxis. Ahora, dice aquí declaramos una variable y la variable que vamos a declarar se llama total. Esta es una variable de almacenamiento temporal. ¿Y qué hace el procedimiento? Empezamos con begin y aquí adentro voy a poner un poco de orden a este asunto. Voy a indentar. Bien, tenemos un if. El if nos dice, mire, si las horas de uso son mayores que 0. ¿Qué significa ese if? Significa, mire, como yo voy a insertar un nuevo registro de alquiler, entonces ese nuevo registro se representa con el objeto new. Con ese objeto es que yo me aproximo a él, con ese objeto yo lo reconozco. Entonces de él extraigo el atributo horas de uso y simplemente valido que sea más de 0.
Entonces, si eso es más de 0, hago lo siguiente, un update. Aquí viene lo interesante del procedimiento almacenado. El procedimiento almacenado se basa en las mismas instrucciones SQL que usted ya conoce. Select, update, insert, delete y todas esas cosas, el insertado, el modificado, el borrado, lo que usted ya sabe hacer. Pero aquí van las instrucciones todas juntas, ejecutándose como un subprograma, como un solo procedimiento, para mejorar el rendimiento y la seguridad de los datos. No se programan ya desde un formulario externo, no se programan en un botón todas las rutinas, sino que se programan dentro del motor de base de datos. Toda la lógica de negocio. ¿Y qué es la lógica de negocio? Que si a la máquina cuando junta 10 horas se le va a alquilar al doble del precio, o se le va a hacer un descuento del 20%, o si no se puede introducir alquileres menores de 1 hora, o si no se pueden introducir alquileres mayores de 50 horas, porque no sé, a las 50 horas le toca un mantenimiento y no se puede alquilar más de ese tiempo. O sea, eso depende del negocio. El dueño de la empresa o el gerente es el que nos va a decir, mire, yo quiero que las reglas del negocio sean así. Yo quiero que usted no me alquile por más de 100 horas una máquina porque las 100 horas yo le voy a hacer un mantenimiento, le hago una inspección o qué sé yo. Pero en otra empresa le van a decir, no, mira, a nosotros eso no nos importa, dele hasta que se arruine. Entonces, eso depende del negocio. Uno solo programa las reglas, no las define uno. Entonces, lo que estamos haciendo es un update. Esta es la parte bonita, que lo que usted ha aprendido hasta el momento no queda desfasado, sino que se convierte en parte fundamental de algo más grande. Y aquí decimos, mire, actualíceme la máquina y las horas de uso me le va a hacer lo siguiente, va a acumularle a las mismas horas de uso el nuevo valor del registro que se está insertando. New horas de uso. Ese nuevo contenido de horas se le va a sumar y lo va a modificar. O sea, va a ser un acumulador en la base de datos cuando el ID de máquina coincida. Ya hicimos la primera modificación. ¿Y qué sigue después? Ok. ¿Qué sigue después? Vamos a ir a consultar cuántas horas de uso lleva porque vamos a tirar una advertencia. Hacemos un select horas de uso de la tabla máquina cuando el ID de máquina sea igual a máquina. Pero, en este caso, las horas de uso que son un solo valor, esto funciona cuando es un solo valor que vamos a recuperar, lo vamos a grabar en una variable que se llama total. En algunos otros motores de base de datos yo he visto de que se puede hacer lo siguiente. Se hace esto, que podemos decir, mire, select horas de uso de la máquina y eso lo guardamos en la variable total, porque este select horas de uso devuelve un solo campo y dado este registro es un solo campo de un solo registro, por lo tanto es un solo valor, por lo tanto yo lo puedo guardar en una sola variable. En X motor de base de datos por ahí yo he visto que algo similar a esto es posible. Pero en este caso la sintaxis SQL dice que no, que debe respetarse esta cláusula into. Y total. Entonces el mismo select es el que graba este contenido dentro de la variable total que yo había declarado aquí. Y ahora que tengo eso guardado, voy a mandar una noticia a la pantalla. Las horas acumuladas son, y aquí ocupo la secuencia de escape. Pongo el símbolo de tanto por ciento y aquí va el nombre de la variable para que se haga la sustitución del contenido de la variable total dentro del lugar donde va la secuencia de escape. Al final, esto es una cuestión, perdón. Esto es una cuestión de sintaxis. Tengo que poner return new. ¿Qué significa return new? Significa, mire, ya terminé, que se vaya el registro. Antes de que se insertara, yo lo capturé, hice los procedimientos que quería hacer, que era una actualización, un select, pero no se ha insertado nada. Entonces yo le digo return new, o sea, el registro que yo capturé antes de grabarse, lo libero, que se vaya. ¿Y qué es lo que tiene que ir a hacer? Completar su inserción. Si yo no le doy ahí return new, ya no se inserta. Sino que ahí le estoy diciendo, así bien filosófico, bien oriental, siga su curso, siga adelante. Yo lo retuve
antes de que se insertara, para verificar su dato, que sus horas de uso sean mayor que cero, que la máquina se le acumulen las horas de uso para llevar una bitácora para los mecánicos y luego que se muestre perdón, cuántas horas de uso lleva, pero finalmente ya terminé, entonces ahora siga su vocación, que es ser insertado. Y ahí no me meto. Ni voy a escribir aquí el insert into alquiler, porque esa es la razón de ser del insert. No lo voy a repetir aquí. De hecho, daría error si yo lo repito. O sea, el insert afuera es algo que no se va a sustituir, sino que siempre forma parte de. Entonces, si yo le digo return new, inserta. ¿Qué tal si hay un problema? ¿Qué tal si las horas de uso son menores que cero? Son horas negativas. O sea, alquíleme una máquina excavadora por menos 10 horas. En este contexto, el número negativo no tiene ningún significado. Entonces, se estaría lanzando un error. Raise exception, el valor de las horas trabajadas no es válido. Hay una validación ahí. Se termina el if, se retorna null por si es que ha habido algún error y no se procesa nada. Se vuelve a poner el nombre del desencadenante aquí porque esto es una cuestión de sintaxis, nada más. Y se le explica el lenguaje que se está ocupando, que es el lenguaje procedural de PostgreSQL. PLPGSQL, Procedural Language PostgreSQL. El lenguaje procedural de Postgres. ¿Y por qué le tengo que poner el nombre del lenguaje? Ah, porque en Postgres yo puedo desarrollar procedimientos almacenados con lenguaje C. O puedo programar con Python. Pero el lenguaje nativo de Postgres es PLSQL, que se basa en el estándar SQL. Entonces, ¿para qué voy a estar inventando programar en lenguaje C? Si los motores de bases de datos modernos, fuertes como Oracle, ocupan también el lenguaje procedural SQL. De hecho, al aprender bien en Postgres, casi se la sabe todas uno en Oracle y viceversa, son muy semejantes. El que sí no se parece mucho es SQL Server, ese es diferente en algunas cosas. Siempre basado en el estándar SQL, pero tiene sus diferencias. Entre Postgres y Oracle hay mucha semejanza. Entonces, ¿qué es lo que he logrado con esto? Lo que he logrado es controlar una lógica de negocios. Controlo con un solo insert. Vamos a ver, aquí hay otro insert. Voy a ir a hacer esta inserción. Que el cliente es el fovial. Digamos que el fovial va a subcontratar una máquina privada y queremos de que trabaje. La voy a alquilar para trabajar 0 horas. Le voy a dar a ejecutar y por supuesto, error, el valor de las horas trabajadas no es válido. Yo mandé ese mensaje de error y no hizo nada. Hasta ahí llega. Entonces, esta es la forma en que nosotros debemos entender los procedimientos almacenados como conjunto de instrucciones que automatizan una lógica de negocios.